La historia de China es una epopeya que se extiende por más de 4 milenios. Comienza no en ciudades de mármol, sino a orillas de grandes y poderosos ríos, donde las crecidas y los descensos marcaban el ritmo de la vida. Fue aquí, en estas fértiles llanuras, donde surgieron las primeras chispas de una de las civilizaciones más antiguas y duraderas de toda la humanidad. Un relato fascinante de héroes, reyes, filósofos y campesinos que, juntos, forjaron un legado que perdura hasta nuestros días. Viajemos al corazón de Asia, a la vasta tierra que hoy llamamos China. 2 ríos son los protagonistas de nuestro comienzo: el Huanghe o río amarillo, al norte, y el Yangtze, al sur. El río amarillo, conocido como la cuna de la civilización china, era propenso a inundaciones devastadoras, pero al mismo tiempo depositaba una capa de tierra fértil llamada loess, ideal para el cultivo del mijo. Más al sur, el clima más cálido y húmedo del valle del Yangtze permitía el cultivo de arroz. Esta abundancia de alimentos fue clave. Gracias a la agricultura, los antiguos pueblos dejaron de ser nómadas, cazadores-recolectores y comenzaron a establecerse en aldeas permanentes. La vida se volvió más predecible. Las poblaciones crecieron y las primeras estructuras sociales complejas empezaron a tomar forma. Este fue el caldo de cultivo del que nacerían las primeras dinastías y los primeros reinos. Nuestra primera parada dinástica nos lleva a un territorio entre la historia y la leyenda, la dinastía Xia. Durante mucho tiempo, los historiadores consideraron a los Xia como un mito, una historia de origen contada por dinastías posteriores para legitimar su propio poder. Los relatos antiguos nos hablan de un gran héroe, Yu el Grande. Se dice que dedicó 13 años de su vida a controlar las catastróficas inundaciones del río Amarillo, no construyendo diques para contenerlas, sino dragando nuevos canales para guiar el agua hacia el mar. Su éxito le valió el trono y fundó la primera dinastía de China. Pero, ¿existió realmente? Durante décadas no hubo pruebas. Sin embargo, excavaciones arqueológicas en Erlitu, en la provincia de Henan, han desenterrado palacios, talleres de bronce y tumbas que coinciden sorprendentemente con las descripciones de las capitales Xia. Aunque todavía no hemos encontrado una inscripción que diga «Bienvenido a la dinastía Xia». La evidencia sugiere que detrás del mito hay una base histórica sólida, un primer estado organizado que sentó las bases para lo que vendría después. Dejando atrás las brumas del mito, entramos de lleno en la historia con la dinastía Shang, que dominó la cuenca del río Amarillo aproximadamente desde el año 1600 hasta el 1046 a.C. Los Shang nos dejaron un legado tangible y asombroso. Por un lado, tenemos sus espectaculares bronces, rituales, estas vasijas, copas y armas, decoradas con intrincados diseños de animales míticos, no eran meros objetos de lujo, eran fundamentales en las ceremonias religiosas para comunicarse con los dioses y los ancestros. Y hablando de comunicación, el otro gran legado de los Shang es la escritura. En los laumadus huesus oracularis, que eran caparazones de tortuga y omóplatos de buey, los reyes Shang grababan preguntas para sus ancestros sobre el futuro lloverá. ¿Ganaremos la próxima batalla? ¿Será exitosa la cosecha? Luego aplicaban calor a los huesos hasta que se agrietaban, y los adivinos interpretaban esas grietas para obtener las respuestas. Estas inscripciones son la forma más antigua de escritura china que conocemos y son los antepasados directos de los caracteres chinos que se usan hoy. Con los Shang, la historia de China se vuelve legible. Tras varios siglos de dominio, el poder de los Shang decayó. Surgió un nuevo clan en el oeste,
los Zhou, quienes derrocaron al último rey Shang y establecieron una de las dinastías más largas de la historia china, que duraría casi 800 años. Pero, ¿cómo justificaron este cambio de poder? Aquí es donde nace uno de los conceptos políticos más importantes y duraderos de China, el mandato del cielo, o Tianmin. La idea era simple, pero revolucionaria. El cielo, una deidad impersonal y justa, otorga el derecho a gobernar a un líder virtuoso y sabio, el Hijo del Cielo. Mientras el gobernante y su dinastía fueran justos y se preocuparan por el bienestar del pueblo, conservarían este mandato. Sin embargo, si un rey se volvía corrupto, tiránico o incompetente, y si el reino sufría desastres naturales como inundaciones, hambrunas o terremotos, se consideraba una señal de que el cielo le había retirado su favor. En ese momento, era legítimo que otro líder se levantara, derrocara a la dinastía reinante y estableciera una nueva, afirmando haber recibido el nuevo mandato del cielo. Este ciclo dinástico de auge, decadencia y reemplazo se convirtió en el modelo para explicar los cambios de poder en China durante los siguientes 3000 años. Aunque los Zhou gobernaron durante mucho tiempo, su control directo se fue debilitando. El reino se fragmentó en numerosos estados que luchaban entre sí en un período conocido como las primaveras y otoños y los reinos combatientes. Fue una época de caos y guerra constante, pero paradójicamente, también fue una de las épocas más fértiles intelectualmente en la historia de China. De este crisol de ideas surgieron las 100 escuelas de pensamiento. La más influyente de todas fue la de Confucio. Él no se veía como un innovador, sino como un restaurador de la armonía de los primeros tiempos de los Zhou-An. Su filosofía se centraba en la conducta ética personal y en las relaciones sociales. Conceptos como la piedad filial, el respeto a los mayores, la rectitud y la humanidad eran la clave para un buen gobierno y una sociedad ordenada. Un gobernante debía ser un ejemplo de virtud para inspirar a su pueblo. Casi al mismo tiempo, surgió otra gran corriente, el taoísmo, atribuida al misterioso sabio Laozi. El taoísmo ofrecía una perspectiva muy diferente. En lugar de enfocarse en las reglas y rituales sociales, abogaba por la armonía con el Dao, el camino o el orden natural del universo. Promovía la simplicidad, la espontaneidad y el no actuar, o wu wei, que significa fluir con la corriente de la vida en lugar de luchar contra ella. Mientras Confucio miraba la sociedad, Laozi miraba la naturaleza. Finalmente, una tercera escuela, el legalismo, ofreció una solución mucho más pragmática y severa al desorden de la época. Los legalistas creían que la naturaleza humana era fundamentalmente egoísta y que la única forma de mantener el orden era a través de leyes estrictas y castigos implacables. No confiaban en la virtud del gobernante ni en la armonía natural. Creían en el poder absoluto del Estado y en un sistema donde todos, desde el noble más alto hasta el campesino más humilde, estuvieran sujetos a la misma ley férrea. El caos de los reinos combatientes no podía durar para siempre. De entre todos los estados en guerra, uno se alzó por encima de los demás, el estado de Qin, adoptando con fervor los principios del legalismo. Los Qin crearon una máquina militar y burocrática increíblemente eficiente. Su líder, el rey Zheng, era un estratega brillante y despiadado. Uno por uno, conquistó a todos sus rivales. En el año 221 a.C., después de siglos de división, logró lo que parecía imposible: unificó China bajo un solo gobierno. Se autoproclamó Qin Shi Huang, que significa
primer emperador Jixing. Su reinado fue breve, pero transformador. Impuso una moneda, un sistema de escritura y una red de carreteras uniformes en todo el imperio. Conectó las murallas del norte para crear la primera versión de la Gran Muralla y para su vida, después de la muerte, ordenó la construcción de su mausoleo, custodiado por el increíble ejército de terracota, miles de soldados de arcilla de tamaño real. Aunque su dinastía colapsó poco después de su muerte, su legado fue monumental. Puso fin a la era antigua de reinos feudales y sentó las bases del imperio chino que perduraría durante 2 milenios. Así concluye el primer gran capítulo de la historia china. Desde las orillas del río Amarillo y las leyendas de Yu el Grande, pasando por los bronces de los Shang y el mandato del cielo de los Zhou, hasta las profundas reflexiones de Confucio y Laozi y la implacable unificación de Qin Shi Huang. Estas antiguas dinastías, sus inventos, sus luchas y sus ideas no son solo relatos del pasado. Forjaron las instituciones políticas, las estructuras sociales y los fundamentos filosóficos que definieron la civilización china, una de las más ricas y complejas del mundo, cuya influencia resuena con fuerza hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.